Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá como siempre en su programa Atena Entrevista. Ustedes saben que nosotros como grupo jurídico Atena siempre estamos preocupados en traerles a ustedes, a nuestros entrevistados, personas autorizadas en determinado tema. Hoy estamos tocando un tema muy importante que es el tema del sistema penitenciario. Ya está nuestra invitada con nosotros. No se olviden de que con nosotros en Atena pueden ahí pedir algún tipo de informes, alguno de ustedes que esté interesado en los cursos que estamos sacando, en los temas de desalojo, cómo hacer una tesis, el tema laboral. Sin ningún problema pueden ustedes darle inclusive clic en nuestro fanpage. Ahí tiene nuestro número de WhatsApp, nuestro correo electrónico, donde ustedes van a poder ya pedir la información necesaria para efecto de informarse del curso que nosotros estamos sacando. Pero hoy lo que nos motiva principalmente es una entrevistada muy especial. Hoy hemos convocado a la doctora Diana Milla Vázquez. La doctora Diana Milla Vázquez, les voy a dar un poco las referencias de ella. La doctora Diana Milla Vázquez es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, España, máster oficial en Derecho por la misma universidad. Además tiene estudios de máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. Además es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es profesor en la unidad de posgrado de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porres. Es conferencista a nivel nacional, es una voz autorizada en todo el tema de derecho penitenciario, y hoy la hemos convocado a ella para poder conversar sobre este tema muy importante y muy relevante, que es el tema del sistema penitenciario en el Perú. ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué obligaciones internacionales tiene al respecto? ¿Qué está haciendo el actual gobierno? ¿Se debe hacer más? ¿Está bien? ¿Qué cosa implementar? ¿Qué cosa no implementar? Esos temas los vamos a conversar el día de hoy con la doctora Diana Milla, a quien ya la tenemos acá con nosotros, a quien ustedes la pueden ver. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Ronald. Muchas gracias en principio por la cordial invitación que me has hecho, y también agradecer a Atena, Grupo Jurídico, y a todas las personas que se encuentran escuchándonos para esta noche hablar sobre estos temas que muy bien ha señalado. Las prisiones es un tema álgido y todos los problemas que ahora en este especial contexto se ponen de relieve. Así es, doctor, definitivamente hoy con el tema del sistema penitenciario estamos todos muy atentos, estamos todos escuchando. Tenemos cifras muy duras de nuestro sistema penitenciario peruano, definitivamente son cifras muy duras. Voy a ir comentando algunas de ellas y yo quisiera que también ya usted más o menos nos contextualice un poco, ¿no? Tengo entendido que tenemos más o menos 97.111 de población, personas de población penitenciaria, casi 100.000 presos en el Perú. De estos 100.000 presos, entiendo que la capacidad es más o menos para 40.000 presos. Así es. Y de estos 40.000 presos, entiendo que estamos en una suerte de hacinamiento del 140%. Así es. La primera pregunta, doctora Diana Milla, es, ¿si alguna vez se pensó llegar a este colapso? ¿Cómo llegamos primero a este punto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Muy buena pregunta. Nunca se pensó que tan rápido se iban a llegar a estas cifras tan alarmantes, sin duda, pero llegado a este punto y este momento tan especial, tan complejo como es el tema de la emergencia sanitaria, el coronavirus, el COVID-19 en prisiones, tenemos que repensar las prisiones, repensar las cárceles. Pero ojo, ¿Ya? esto no solamente es un problema del sistema penitenciario, porque todas las voces están dirigidos a esa, entre comillas, mala administración que ya existe durante muchos años, pero no solamente es esos altos números, porcentajes, fríos dígitos, porque detrás hay personas que sienten que sí, cometieron un delito, pero la prisión, tal como se ha señalado en la Constitución, el artículo 139.22, señala que el objetivo del régimen penitenciario tiene que reeducar,
rehabilitar y reincorporar al penado hacia la sociedad. Entonces, en ese sentido, como formamos parte de un programa constitucional resocializador, todas las instituciones y todas las actividades tienen que ir encaminadas a buscar el cumplimiento de este principio constitucional. Entonces, como digo, no solamente es responsabilidad por parte del INPE, de la Administración Penitenciaria, sino es responsabilidad, y aquí señalo, quiero que se tenga en claro, que es responsabilidad de todo el sistema penal. De todo el sistema penal. ¿Cuándo empieza esa responsabilidad? Desde el legislador. No solamente hablamos aquí de individualización de la pena o al momento en que se ven las pruebas a nivel del Poder Judicial, de los magistrados, el fiscal, cuando evalúa, cuando hace una persecución del delito, recaban las pruebas, se emite una sentencia condenatoria. No. Esto va mucho más atrás. Más atrás desde el legislador, quien muchas veces, como forma parte de un derecho penal de la seguridad ciudadana, sobre todo en los últimos años en el que estamos viviendo, se cree, como ya decía el profesor de la Universidad de Barcelona, Jesús María Silva Sánchez, que pensamos que el derecho penal lo va a solucionar todo, ¿no? Que ya no se ha vuelto, o no es como principio la última ratio, sino se ha vuelto un derecho penal de primera ratio. Entonces, en ese sentido, en que el derecho penal va a dar una solución a todos los problemas de la sociedad, entonces hay una tendencia a criminalizar un gran número de conductas, y es lo que nosotros hemos vivido en los últimos años. Todo esto ha conllevado de que por ejemplo, ingresen a prisión más de o casi 3.000 personas por delitos de omisión a la asistencia familiar y otros delitos considerados menores que no tienen una grave dañosidad social, pero que esto también afecta al hacinamiento sin duda. Pero no solamente ello, sino que también lo que era considerado como excepción se volvió una regla con las prisiones preventivas, ¿no? Entonces, ahora, sí, dígame. Sí, doctora, o sea, ya, entonces estamos en este drama del sistema penitenciario. Tengo entendido también que el decreto legislativo 1325 declaró en emergencia el sistema penitenciario. Entiéndase en emergencia que esto no daba más, ya estábamos desbordados, estábamos complicados. Y yo quisiera añadirle una cifra más a usted para que usted también nos comente, todavía estamos en este preámbulo de la crisis del sistema penitenciario. Vamos a llegar en unos momentos a las preguntas respecto a cómo se deben liberar, qué delitos deben liberarse, por qué deben liberarse. Siguiendo en este tema de la crisis, tenemos más o menos 11.536 enfermos crónicos. Llámese enfermos crónicos, personas que tienen SIDA, personas que tienen tuberculosis, personas que tienen hipertensión arterial, personas que, por así decirlo, son el grupo de riesgo absoluto. Y le añado una cifra más que usted ya lo conoce, pero sino que para las personas que nos están viendo sepan: 64 médicos para todo el Perú. Inclusive hay una región que tengo entendido que es San Martín, región del nororiente, que tiene un solo médico para varios penales. Ahora, tenemos una ley que declara en estado de emergencia el tema penitenciario. Tenemos esta endemia de enfermos crónicos. No tenemos médicos. Sé que el gobierno ha destinado como 10 millones ahora último para poder paliar algo. Esta crisis se sigue agudizando. ¿Es tanto así las cifras, doctora Diana Milla? Es verdad lo que señalas, Ronald, es lamentable porque incluso ha habido en algunos momentos solamente un psiquiatra, ¿no? ¿Un psiquiatra para quién? Para todo el Perú. O sea, No para solamente 100.000 para una prácticamente región. internos, un psiquiatra. Así es. Y hay momentos en el que no hemos tenido psiquiatra. Eso ya es peor. Atendiendo a los problemas mentales que también existen dentro de También, prisión. claro. Entonces es una necesidad bastante acuciante, no solamente el psiquiatra, sino incrementar, como bien ha señalado, el número de médicos, enfermeros, todo este personal sanitario a efectos de que pueda paliar la crisis y pues que esto no se siga propagando como se está evidenciando actualmente. Es verdad, a principios del año 2017 se publica el decreto legislativo 1325 porque el hacinamiento ya desbordante.
Entonces, por eso yo Totalmente. digo que nos encontramos entre dos emergencias. Desde el año 2017, con la emergencia sanitaria, perdón, la emergencia por el hacinamiento y ahora por la emergencia sanitaria. Desde ese año han habido esfuerzos, aplicación de políticas penitenciarias para efectos de deshacinar las prisiones. Y una de esas políticas penitenciarias, sobre todo dos fuertes en la que se sentó el direccionamiento de la gestión, fue en la aplicación de medidas alternativas como la vigilancia electrónica personal con el decreto legislativo 1322 y la conversión de penas en ejecución de sentencias para delitos menores ambos, que sus penas no superen los 8 años de pena privativa de libertad, respecto a la vigilancia electrónica personal, la conversión de Ahora, penas que no superen los hay, 6 hay, años. hay que ir, ahí voy a llegar también, doctora, pero sigamos en esta crisis. Nos ha dicho y estamos comentando que tenemos un 140% de exceso de capacidad. O sea, tenemos 140%. O sea, debo entender que más o menos deberían estar fuera de las cárceles, para que sean unas cárceles con estándares normales, 60.000 personas. Más o 60.000. menos, sí. Más o menos 60.000. Más o menos. 60.000 internos están ahí hacinados, 60.000. Apiñados. 60.000 es el Estadio Nacional, para que a esa magnitud hemos llevado. Ahora, yo le pregunto, ¿hemos llegado a 60.000? ¿Por qué? Porque somos una sociedad, si usted me permite el término, delincuentes. Hemos llegado a 60.000, ¿por qué? Porque tenemos jueces carceleros. Hemos llegado a 60.000, ¿por qué? Porque los jueces no quieren liberar. Hemos llegado a 60.000, primero. ¿Por qué cree usted que hemos llegado a tanto? Porque es fácil decir, hoy estamos en un exceso, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido ahí, doctora? ¿Hay algún tipo de análisis, diagnóstico? ¿Qué opina usted? Lo que te comentaba Edgar al principio, porque es una... Ronald. Ay, perdón, Ronald. No hay problema, siempre se han confundido. Ronald, como te comentaba al principio, no es solamente porque existe un número de delitos que se cometen en el país, sino que es la responsabilidad de todos los actores que intervienen en el sistema penal, ¿no? Desde el legislador que sobrecriminaliza las conductas con penas, ese es uno de los factores, es la suma de varios factores definitivamente, ¿no? Con penas altas, sin beneficios penitenciarios, se recortan los beneficios, entonces ahí vemos una comparación entre antes y el después, ¿no? Antes de las normas que no recortaban beneficios, podía salir un buen número de internos. Por ejemplo, salían al año 10.000 con semilibertad o liberación condicional. Se corta el acceso a los beneficios penitenciarios bajo determinadas normas y determinados delitos. Ya no salen esos 10.000, sino ahora sale 3.000 al año. Entonces vemos aquí una diferencia de 7.000, más o menos 8.000. Este es uno de los factores que incrementa el número de privados de libertad. En cuanto ya hablamos de instituciones netamente de ejecución de la pena. Pero como también te decía, incrementa el hecho de que se emitan, que haya pronunciamientos excesivos respecto de la prisión preventiva. Tenemos con datos el 40% de procesados y el 60% de condenados, ¿no? Sabemos nosotros que bajo el principio de presunción de inocencia no deberían estar este 40% de personas procesadas en prisión, ¿no? Solamente cuando concurren determinados presupuestos, pero sabemos que aquí se ha vuelto la regla y al volverse la regla, cuando incluso en muchos casos no se cumplen con esos presupuestos, se dicta prisión preventiva y eso hace también, es otro factor que suma a que el número de personas privadas de su libertad incrementen dentro de las prisiones. O sea, de alguna forma, redondeando lo que usted nos comenta es, ¿por qué tenemos tantos presos? Primero, porque había una política de incremento de penas, de sobrecriminalización de conductas, recorte de beneficios penitenciarios. Recorte de beneficios penitenciarios. También ha habido temas ahí de los propios jueces, de prisiones preventivas excesivas, y usted nos da un dato muy interesante, que son 40% de procesados. O sea, llámese en sentido estricto, todavía inocentes, que no tienen una sentencia firme, ¿no? Y ahí hay que ver si están apelados o no han apelado, pero en principio es eso. Ahora, en virtud de lo que usted nos comenta, ya tenemos
este diagnóstico que usted nos ha dicho, ya tenemos este mal, ya tenemos esta enfermedad, ya tenemos la sobrepoblación. Hoy la pregunta es, tenemos este problema del COVID-19, tenemos esta pandemia. Yo primero quiero hacerle esta pregunta. Esta pandemia, así como hoy se está discutiendo en las prisiones preventivas, si es que esto es un presupuesto no para que los requisitos se relativicen, para que ya no exista peligro de fuga, para que no exista peligro de obstaculización, este hecho, este suceso de la pandemia, debe ser un criterio para que el beneficio penitenciario se relativice. Sabemos que el Código de Ejecución Penal lo regula de manera textual. Primero. Segundo, este es un criterio para que el grillete electrónico, que también nos ha mencionado, que también funciona como un beneficio penitenciario, también sea relativizado. ¿O usted cree que como no está regulado textualmente, no puede ser? ¿Qué opina usted al respecto? Si bien no está regulado de manera expresa, pero también puede ser un factor que coadyuve, que se flexibilice al momento de poder evaluar los casos, porque esto va a depender del caso por caso, ¿no? Entonces, es un elemento importante que tiene que ser evaluado. Incluso ha habido una resolución ahora último en que han fundamentado, ¿no?, que se le varía la prisión preventiva a una detención domiciliaria, fundamentando, ¿no?, que en este contexto especial del COVID y las circunstancias especiales de la enfermedad podría variarse esta institución, ¿no? Porque es, bueno, aquí estamos a nivel procesal, ¿no? Porque no ha habido, este señor no tenía una sentencia. Pero sí considero que debe ser un fundamento importante al momento de valorar las solicitudes que existen y que estas personas cumplan, en el caso de los sentenciados, sus penas en sus domicilios, y también respecto a los procesados, bueno, pues porque también las circunstancias lo meritan. Ahora todos tenemos que estar en casa, aunque no hayamos cumplido una pena, ¿verdad? Para Así es. protegernos, y esto también nos lleva a otras reflexiones, ¿no? Que cómo se sienten estas personas cuando se encuentran privadas de su libertad. Ahora, entonces, sí, quisiera ir en esa misma lógica, doctora Diana Milla. Estamos acá con la doctora Diana Milla. Si alguno tiene una pregunta, lo puede dejar o me lo puede mandar también por interno, que yo siempre lo canalizo. Doctora, ya tenemos el diagnóstico, de alguna forma, el por qué tenemos tantos internos. Tenemos una sobrepoblación, tenemos la cifra. Estamos viendo de que el tema del COVID puede ser un criterio que usted nos comenta para otorgar eventualmente algún beneficio penitenciario y los requisitos se relativicen un poco. Ahora, el gobierno principalmente ha emitido dos normas, ¿no? Ya usted también nos comentará, dos normas para apalear un poco este tema. Primero, para los que son omisos a la asistencia familiar, los que han cometido el delito de omisión de asistencia familiar, en buen cristiano es pagan y salen. Pagan y salen. Y ahí le dejo una primera pregunta, pero si justamente él entró porque no tenía dinero, ¿cómo ahora puede ser eso de que pagan y salen? Y no solamente eso, sino que ellos representan una población penitenciaria mínima, creo que son, no sé, 2.000, 3.000 personas, no sé si serán algo más. Y le dejo la segunda pregunta. La otra norma es los indultos que ha sacado el gobierno vía el decreto supremo 004, ¿no? 2020. En estos indultos se está diciendo, hay el indulto humanitario y el indulto común, y también el tema de la conmutación. Lo que está diciendo es, van a salir determinadas personas. Pero en el indulto común, en el que deberían ingresar más personas, las excepciones que ha puesto es prácticamente el grueso de la población penitenciaria. O sea, no sale el que ha robado, el que ha cometido delitos contra la libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, estas dos medidas, ¿qué tanto puede o no puede ayudar al deshacinamiento? ¿Le parece bien? ¿Qué debemos mejorar ahí? ¿Cuál es su criterio, doctora? Sí, efectivamente, respecto a la primera pregunta, se publica con el decreto de urgencia 8/2020 para la conversión de penas en ejecución de sentencia respecto de los delitos de omisión a la asistencia familiar. Lo has expuesto clarísimo. Si una persona ingresa por estos delitos es porque justamente no ha tenido los medios para hacerse responsable en su oportunidad. Ese es otro tema, no vamos a entrar a valorar ese tema. Nosotros aquí estamos valorando el tema de la pena privativa de libertad.
Ok. Así es. Entonces sale este decreto de urgencia y se señala en su articulado. La condición es de que realice el pago íntegro de la reparación civil y la deuda alimentaria hasta el momento en que solicita la conversión de la pena. Ahí tenemos que entrar a valorar cuánto es esa deuda desde que se emite la sentencia del juzgado civil hasta que está en prisión. Ahí habrá transcurrido, no sé, 1 año, 2 años, lo que fuera. ¿Cuánto es la deuda de los devengados, la deuda Los que se origina? devengados, Porque no claro. solamente es la deuda que se señala en la sentencia del juzgado civil, sino toda la deuda. Si no ha tenido, la pregunta es, si no ha tenido dinero para pagar la reparación civil y los devengados que se señalan en esa sentencia, va a tener el dinero para pagar además toda la deuda que se genera hasta el momento de la solicitud. La respuesta es evidente, ¿no? Entonces, luego de este decreto de urgencia, sale otra norma que modifica y se señala de que ahora vamos a ya no se va a llevar a cabo la audiencia, porque supuestamente en la primera norma sí se llevaba a cabo la audiencia. Entonces, como es de Ya. manera automática, se dice, entonces ya no se va a prescindir de la audiencia y quienes hayan pagado en libertad. Pero no me dice, no me aporta esta nueva norma nada nuevo. ¿Por qué? Porque esa interpretación, cuando ya se decía, por ejemplo, en la primera norma, en el decreto de urgencia, de manera automática, haciendo una interpretación extensiva, nosotros creemos que ya no se debería llevar a cabo la audiencia, si es que esa persona pagaba o tenía pagado, porque también desde cuando en alguna oportunidad se tuvo conocimiento de que casi la mayoría de internos dijo que había pagado su reparación civil y sus devengados, pero eso era hasta el momento, no hasta el momento de la solicitud, sino al momento en que se expide la sentencia, ¿no? O al momento Claro. de la sentencia condenatoria incluso, ¿no? Entonces ya el segundo decreto supremo, decreto de urgencia, ya no era necesario, porque esa interpretación bastaba con la lectura que se daba en la primera norma. Entonces, la segunda norma no hace No. un aporte nuevo. Entonces, si bien es cierto hasta la actualidad, hay una noticia de que o 100 internos de los 2.776 que existe por estos delitos de omisión a la asistencia familiar han accedido. Pero solo 100, si comparamos esta data de los 100 respecto de los 2.776, entonces vemos que el porcentaje es mínimo, aunque sea la mitad, aunque sea la mitad de 2.776, que serían casi 1.300, 1.400, yo creo que ahí sí se estaría coadyuvando a que ese hacinamiento disminuya, ¿no? Ahora, ahí me están haciendo ahí en este tema una pregunta y yo quisiera transmitirla en este momento. Sí. Como me dicen, como que si estuviéramos nosotros abogando por el que ha incumplido alimentos y estamos buscando de que esta persona salga. Y yo redondeo ahí la pregunta y le digo, ¿y cómo queda en estos casos el agraviado, la víctima, el alimentista? ¿Cómo queda en estos casos donde prácticamente si es que esta persona no paga, van a buscar su libertad, que no es el caso de la norma, pero si en el caso de la norma, oye, me tiene que pagar hasta el último día, si bien es cierto, 5 años no me ha pasado alimentos, la sentencia viene después, lo condenan 1 año, está en el penal 6 meses, oye, pero son 5 años, 6 meses que él me debe pagar. ¿Cómo queda la víctima en este caso? Sí, sin duda es un debate interminable, ¿no? Ya, Siempre se cuestiona cuál es el bien que se debe proteger más, el interés superior del niño, que también lo establece nuestra así es. Constitución, o, o también el hecho de que una persona que no representa una grave dañosidad social pueda o no estar en libertad, ¿no? Es un debate que hay posturas a favor, posturas en contra, ¿no? Pero desde mi punto personal, atendiendo a los estudios que hay internacionales y atendiendo Excelente. a Ya, otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, esto no constituye un delito, ¿no? Esto ya, constituye interesante. un tipo de falta que a veces
no llega ya, no sabemos que por el derecho de mínima intervención, el principio de mínima intervención del derecho penal, estas conductas no llegan a ser tipificadas como delito. La omisión de asistencia familiar. Omisión a la asistencia familiar, así es. O sea, usted, podríamos hablar, hay una posible despenalización de este delito por un tema de poco reproche, poca lesividad a lo posible bien jurídico. Sí, hay muchas voces que se decantan por ello, a la que también me sumo, porque no representa, como bien lo ha señalado, una grave peligrosidad dentro de las prisiones. Ahora, también tenemos que atender a otro factor que se ha levantado en algún momento también, el diagnóstico dentro de las prisiones. ¿Ya? Las personas que se encuentran dentro de prisiones por estos delitos no es que se haya desentendido de la primera familia, sino o que tienen quizá varias familias, ¿no? Ah. Y que la responsabilidad de esas primeras, o de esa primera sentencia fue por los hijos que ahora tienen 22 años, 25. Sabemos que por el Código Civil los padres son responsables por los hijos hasta los 28 años cuando están estudiando, ¿no? Pero esa es una data interesante, claro, un dato interesante, claro. Sí, sí, claro, para hacer un estudio, un diagnóstico y para poder evaluar también esta despenalización. Claro. Pero ¿qué pasa? Que estos señores vienen siendo responsables de sus hijos pequeños, de sus segundas familias o terceras familias, pero está en prisión por los hijos mayores. Ojo, no estoy justificando la irresponsabilidad, sí, sí, sí. Que yo también estoy en contra de esa irresponsabilidad. No, sí, claro. Pero al estar en prisión no está trabajando y se generan más irresponsabilidades que ya tiene con los hijos mayores, con los pequeñitos ahora que están en casa, ¿no? Claro, o sea, lo que usted dice me parece muy interesante para que todas las personas los contextualicemos, ¿no? O sea, esta es una persona que ha tenido un hijo y a este niño ya es grande, ya tiene de repente 25 años, pero además tiene otros hijos pequeños. Y esta deuda de alimentos por las que está en la cárcel es por este hijo de 25 años que de repente ni siquiera ha pedido extinción de los alimentos, de repente no ha hecho nada en la vida civil y él ha dejado que esto corra. ¿Por qué estos problemas les pasa? Normalmente a los de escasos recursos, que no tienen para contratar un abogado, que no tienen para asesorarse, que dejan las cosas pasar. Y esa es una data interesante. Pero doctora, yo quiero llevarlo. Son como más o menos 3.000 que usted me dijo de omisión de asistencia familiar. Sí, 2.776, sí. 2.700, hipoteticemos, lo sacamos a todos. Por una norma, tema de COVID, seguridad, lo sacamos a todos. Pero un indulto, lo sacamos a todos. Pero todavía nos quedan, son 60.000 de más. Si son 60.000 y estamos liberando cerca de 3.000, nos quedan 57.000. Ahora, vamos al indulto. Ha salido el decreto supremo 004-2020-JUS, donde habla de los indultos. ¿Cuál es su reflexión? Ha salido eso ya, ahora. ¿Cuál es su primera reflexión que usted nos da sobre esta norma? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que si bien hay una intención por parte del Ejecutivo para que las personas privadas de libertad puedan acceder a esta prerrogativa constitucional, no obstante, considero que no sería eficaz. ¿Por qué no sería eficaz? Porque hay un grueso de internos que, como bien lo señala en la norma para el indulto común, por ejemplo, para aquellos cuyas penas efectivas no sean superior a 4 años, y que sean mayores a 60 años. Para estos dos supuestos, indica de que por determinados delitos no podrán acceder al indulto común. Entonces, ¿quiénes sí pueden acceder? Ahí estamos hablando de un buen porcentaje de internos que no va a poder acceder, porque señala la norma que por determinados delitos. ¿Y cuáles son estos delitos? Delitos contra el patrimonio, contra la vida y el cuerpo y la salud, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de violencia, de lavado de activos, secuestro, extorsión, etcétera. Un arsenal de delitos por los cuales la norma me dice de cajón, señor, señora, usted, porque ha cometido este delito, también en los delitos de TIP, no podrá acceder porque ya la norma me pone un impedimento para no poder acceder. Ahora, sí, ¿quiénes pueden acceder tanto al indulto común como al indulto humanitario? Al indulto común, las madres con sus niños que están en prisión, las gestantes
y también cuando se encuentren próximos a cumplir su pena en los 6 meses siguientes. Los próximos 6 meses. Así es. Entonces, respecto de estos primeros, no hay una restricción, pero es el mínimo. O sea, aquí en los 3 primeros podemos ver que los 2 primeros supuestos son mujeres. Esas mujeres que representan el 6% de la población penitenciaria. Ah, es verdad. Acaba usted de darnos un dato es verdad. O sea, prácticamente este indulto, el artículo, creo que ese es el 3 del indulto común, sí. Establece la posibilidad de indultar a mujeres. Pero como usted lo dice, mujeres son el 6% de la población penitenciaria, y de ese 6% de mujeres, las que estén dentro de su puesto, ¿qué serán? ¿El 1%? O con suerte, porque no todas con están suerte. Embarazadas, ni todos tienen niños. Hay un promedio de 188 niños en prisiones en todo el Perú. 188 niños, sí, o sea, 188 mujeres que podrían acceder, ¿no? ¿Y cuántas embarazadas? Bueno, ahora mismo no tengo el dato de las embarazadas, pero que serán, no sé, por arrojar un dato, un número 100, similar. Ya que sean 300 ya, 300 más 300. 188, 488. O sea, este indulto, claro. Podrían este indulto común, claro, que usted nos comenta, este indulto común, las personas que podrían acceder, las contamos menos del millar. Posiblemente. Menos. Posiblemente. Y también hay que tener en cuenta los que se encuentran próximos a los 6 meses de cumplimiento de pena privativa de libertad. Bueno, esa es otra data que tampoco ahora mismo tengo, pero habrá un número interesante de 3.000, 4.000, quizá internos. Podrían ser, ¿no? Ahora, respecto al indulto humanitario, que es la primera parte de este decreto supremo, el 004-2020. La primera parte, podríamos decir o podríamos interpretar que prácticamente estos enfermos crónicos, los 11.536, están ahí porque la interpretación normalmente que le han dado al indulto humanitario es una interpretación muy restringida. Si bien es cierto, el indulto del decreto legislativo 004-2020 establece una relatividad, ¿no? En el primero sí parece ser enfermos crónicos y graves, y en la segunda parte enfermos crónicos, pero que el sistema penitenciario no les dé las condiciones mínimas. ¿Es así? ¿Cómo usted ve esta posibilidad de que estos enfermos crónicos, 11.536, puedan alcanzar el indulto humanitario? Sí, incluso haciendo una interpretación también con lo que se señala en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales para acceder a los indultos humanitarios. Se señala, ¿no?, que a todas aquellas personas que tengan una enfermedad terminal o que no siendo terminal tengan una enfermedad que ponga en riesgo su vida y su salud, ¿no? Entonces, esas enfermedades crónicas del segundo inciso puede interpretarse de esta forma: siempre y cuando tenga una enfermedad que ponga en riesgo, en el contexto del COVID-19, su vida y su salud. Claro, eso tiene que estar demostrado. Y bueno, en el caso de que cumpla con esa interpretación, yo creo que sí, también debe tenerse en cuenta para efectos de poder acceder a los indultos. Ahora, el problema de esta norma de indultos es que no fija plazos, doctora. No veo cuándo el INPE, porque en primera instancia veo que el INPE es el que va a armar los expedientes, luego lo va a remitir a la respectiva comisión, pero no veo plazos, no veo términos. Tengo entendido por el propio ejercicio profesional también mío y de colegas, que el INPE todavía ni siquiera ellos mismos saben quién va a ser el encargado, va a haber una comisión, no va a haber una comisión. Eso es una deficiencia, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, tendría en todo caso que organizarse para efectos de que hayan las comisiones rápidas. Bueno, actualmente existen los consejos técnicos penitenciarios, los equipos técnicos de tratamiento, para que puedan ellos expedir los requisitos que se señalen en la norma y puedan acceder a ello, pero de una manera rápida, ¿no? Este equipo deben ser equipos dentro de cada establecimiento penitenciario que detecten a las personas que cumplan dentro de estos presupuestos y puedan inmediatamente organizar los expedientes, ¿no? Y de ahí se sigue con todo el trámite que se señala en la norma. Pero es importante que seguramente, yo creo que ya dentro de penales deben haber estos equipos,
seguro se le ha dado la responsabilidad al Consejo Técnico Penitenciario para organizar estos expedientes de solicitudes de indultos humanitarios o indultos comunes. Perfecto. Ahora, doctora, hay una cifra también que más o menos son 4.761 internos mayores de 60 años, que son la población más vulnerable en este tema del COVID-19. ¿No era más práctico, de alguna forma, que el indulto esté un tema más dirigido más a esta población vulnerable y no de repente donde esta norma del indulto no tanto se focaliza, al parecer, en esta población vulnerable? ¿Es así mi interpretación o qué opina usted? Sí, va en esa línea, porque era lo más idóneo no ponerle candados a la norma, porque a los mayores, a los mayores de 60 años le están poniendo candados. O sea, la norma te dice, pueden acceder, pero por estos delitos determinados no podrán hacerlo. O sea, en un caso concreto, supongamos que una persona de 70 años ha sido sentenciada por un delito de corrupción de funcionarios, que no tiene una enfermedad crónica, pero que se encuentra dentro del supuesto de mayor de 60 años. La pregunta es, según el decreto, ¿podrá o no podrá acceder a la solicitud de indulto? Pero sin embargo, tiene una enfermedad que no se considera crónica, pero que podría estar dentro de esas enfermedades que están expuestas al rápido contagio, ¿no? Esta enfermedad que va a ritmo de vértigo, ¿no? Entonces, si está expuesta por ejemplo, tiene diabetes o hipertensión, etcétera, pero según las diferentes, porque van aquí también, ojo, van a haber diferentes interpretaciones dentro de cada establecimiento penitenciario, porque la norma tampoco es clara, no dice padecer otra enfermedad crónica que considere vulnerable ante el COVID. Puede ser que la comisión, siempre y cuando haya comisiones en cada establecimiento penitenciario, que la comisión del Lurigancho diga, para mí esta enfermedad que sí, respecto a los informes, indiquen que sí está expuesto al contagio. Pero después otro equipo técnico de otro establecimiento penitenciario digo, no, para mí no considero de que esta enfermedad signifique un riesgo respecto a esta persona mayor de 60 años, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión, ¿no? Que hay mucha discusión en ese tema, en la diabetes, pero ¿qué grado? Pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la diabetes es una enfermedad grave y crónica, pero como usted bien lo dice, va a depender de la interpretación que se le dé, ¿correcto? Así es, por eso que se debió creo que ser más claros, porque en derecho se prestan muchas interpretaciones, nosotros como abogados lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuanto más interpretación, a veces la norma no se puede aplicar de una manera eficaz. Cuanto más explícita y más clara está una norma, entonces hubiese sido mucho mejor. Y la otra, y el otro tema es respecto del candado, de la llave, de que esta persona mayor de 60 años, pero si ha cometido un delito determinado, no podrá salir de prisión, ¿no? Otro caso que puede ser, por ejemplo, un TIC, ¿no? Una persona que haya cometido hace muchos años, le han colocado una pena de 15 años, pero que ha venido cumpliendo ya 13 años en prisión. Y esta persona, conozco muchos casos, solo por señalar uno. Sí, claro. Esta señora ha emprendido dentro del penal hace 6 años, ha brindado ya oferta laboral, bueno, espacios de trabajo a 22 internas del establecimiento penitenciario Chorrillos Comunes, y esta persona, nos preguntamos nosotros, ¿se encontrará o no se encontrará resocializada según los parámetros constitucionales? O sea, esta persona cuando salga de prisión, ¿va a respetar o no va a respetar la norma penal? A mí no me queda duda. A mí no me queda duda que esta señora va a cumplir la norma penal. Dentro del penitenciario ha montado un negocio sobre zapatos y carteras. Pero ¿qué me dice ahora con esta norma del indulto? La señora tiene más de 60 años, no está próxima a cumplir la pena de 6 meses porque le quedan 2 años, pero porque ha cometido el delito de tráfico ilícito de drogas, que, ojo, ya viene cumpliendo 13 años, no puede acceder al indulto.
Y Entonces, está de repente en un régimen primario, reo primario, y además no tiene ningún tipo de repente de amonestación administrativa, se ha portado muy bien en el penal, o sea, sí, ¿no? así es, claro. Primaria o primarios, como dice la norma, tiene que ser primario, no tiene que tener certificados negativos de conducta, que se encuentren en el régimen de mínima seguridad, que hay muchas personas que cumplen requisitos y que no van a vulnerar la norma cuando estén fuera de prisión, pero que no obstante estos candados impiden la posibilidad de que puedan acceder o no al indulto, ¿no? Porque Sí, en sí, todo sí, caso, en la línea que usted comenta, sin ningún ánimo de hacer una opinión política, porque este es un programa de entrevistas jurídicas, el expresidente, ya no en vida, Alan García, indultó más o menos a 5,000 y tantas personas. Fuera del cuestionamiento que hubo de eso, se demostraba aparentemente en estas estadísticas que estas personas indultadas no habían vuelto a reincidir. Eso era al parecer lo que se demostraba. O sea que estas personas indultadas no habían vuelto a reincidir. Debemos entender eso, ¿no? Que las personas indultadas no significa de que el que es indultado, porque ha estado en un penal, va a buscar reingresar al penal. No significa una garantía de reincidencia. O las estadísticas, ¿qué dicen al respecto? es verdad, Ronald, se está cometiendo el mismo error que pasa con la restricción, el mismo error que pasa con la restricción en las normas sobre beneficios penitenciarios. El hecho de que se aperture la posibilidad a todas las personas o a un grupo de personas para que puedan acceder a estas medidas, no significa que a todos se vayan a dar las medidas. Claro. Esa es la diferencia. Con el hecho de que yo abra la posibilidad a determinados delitos de TIC, corrupción de funcionarios, robos, con ello no quiere decir el legislador que diga inmediatamente estos internos o estas internas van a acceder a este beneficio penitenciario o a este indulto, sino que la evaluación va a ser caso por caso, dependiendo, y como bien lo dice esta norma, que sea primario, que tenga buena conducta, etc. Ahora, yendo ya casi ya a las últimas preguntas, muchas personas están un poco más preocupadas de determinados delitos. Muchas personas están más preocupadas de que se indulte a un terrorista, de que se indulte a un violador, de que se indulte a personas que han trascendido de manera grave en nuestro ordenamiento jurídico y que han cometido delitos muy graves, algunos hasta de lesa humanidad. A ellos tiene que alcanzarle el indulto, el beneficio, puede ser una persona muy mayor, un violador que ya tenga 70 años, 80 años, a ellos también usted cree que le tendría que alcanzar una posibilidad de indulto por esta pandemia que hoy tenemos, o usted cree que con ellos, por los delitos que han cometido, ellos no deben salir, hay que brindarles un tratamiento de salud adecuado? ¿Qué es lo que usted opina? ¿Cuál es su reflexión? En el mismo sentido que lo señalé ya anteriormente, que la norma, ojo, no estigmatizo, no categorizo los ¿Ya? delitos, sino que la norma en Ah, general, interesante. la norma debería estar en general abierta para todos. Pero con ello no quiero ¿Ya? decir que todos accedan, porque hay personas que por determinadas características o porque no siguió un tratamiento, no cumplió con los fines de la pena, ¿no? Porque sabemos que los fines de la pena no solamente son las Ah, retributivas, sino la preventiva y la resocializadora. Entonces, si es que estas personas, de acuerdo a los informes que se dan, no cumplen, entonces no podrá acceder a un beneficio penitenciario o a un indulto. Entonces, en el mismo sentido, ahora, en el caso concreto, me dices, vamos a evaluar a una persona por delito de violación sexual de 75 años, por ejemplo. Esta persona va a volver, pero se tendría que evaluar. Pero ¿a dónde vuelve? ¿A su casa donde estuvo la víctima, por ejemplo? ¿O la casa donde va a regresar? Hay niños. Entonces, esto tendría que ir de la mano con un seguimiento de la persona dónde va a cumplir la medida. Pero como eso todavía está muy débil, difícil que haya un acompañamiento, seguimiento para verificar dónde va a cumplir su pena privativa de libertad, entonces ahí ya es más difícil, ¿no? Pero yo creo que en general debería estar abierto siempre y cuando hayan informes positivos, no solamente para ellos, sino en general para otros delitos.
arrancándole las últimas preguntas, doctora, ¿qué opina usted sobre esta posibilidad de que determinadas personas cumplan su condena en su casa? ¿Usted considera esa posible respuesta, no solamente al COVID, también sin necesidad de COVID, considera eso algo viable o no hay antecedente legislativo sobre esta posibilidad? Dependiendo del escenario y el caso por caso, ¿no? Por ejemplo, hace un año, antes de que se dicte una sentencia condenatoria, un magistrado, cuando ya existía la conversión de penas en ejecución de condena, estaba a punto de colocarle una pena privativa de libertad. Entonces, en el escenario específico, es un joven que ya había estudiado una carrera profesional y tenía y en ese momento estaba siguiendo 2 maestrías. Pero ¿qué pasa? Que por el hecho que había cometido, que había sido hace 6 años, que estaba joven, que no tenía los medios, pero que después fue capturado. Entonces, en ese escenario en específico, esta persona que ya había estudiado, que estaba siguiendo 2 maestrías, entonces el juez para él dijo, no le voy a colocar una pena privativa de libertad, sino una medida alternativa, que es la conversión de penas, ¿no? En ejecución de condena. O sea, existe, pero esto digo, va a depender del escenario. ¿Qué delito era? Delito de robo, tentativa de robo agravado. Pero esto va a depender del caso por caso, ¿no? Y del escenario específico en el que nos encontremos. Bien, doctora Mía, yo quisiera que usted ya nos dé su reflexión final en general sobre el sistema penitenciario, pero su reflexión sobre lo que se debe hacer, cómo debemos enfocar esta crisis actual y teniendo en cuenta esta pandemia, el aislamiento se ha prolongado, las personas no pueden ir a visitar a sus parientes, a los reos, a los presos, no se puede, ni siquiera nosotros los abogados podemos ir, no podemos salir, no hay forma de comunicarse, no sabemos cómo están, no les alcanzan de repente mascarillas, no les alcanzan guantes. Tengo entendido que ya hay varios habeas corpus en ese sentido para que en un habeas corpus les puedan otorgar las condiciones mínimas de salud que tienen. ¿Cómo enfrentar este escenario actual? Con estas reflexiones finales suyas, terminamos la entrevista. Lo que usted quiera también decirlo, tiene amplia libertad para poder hacerlo, doctora Diana Milla. Muchas gracias. Bien, pero no solamente hay una falta de material respecto del equipo de bios en general, ¿no? De estos EPIs para los privados de libertad, sino también para el personal penitenciario. No sé si has tenido noticias, seguro quienes nos escuchan también han visto varios vídeos en los que el personal penitenciario no cuentan con estos equipos. Ahí la interrumpo ahí y es más, el personal penitenciario es el que se va a la calle y es el que más bien podría traer el virus e insertar dentro del penal, ¿verdad? También lamentablemente son riesgos, ¿no? que se asumen por este especial contexto en el que nos encontramos. Por eso que las medidas que se tomaron dentro de los establecimientos penitenciarios es cerrar completamente las prisiones y al principio se permitía las visitas de los familiares, solamente de un familiar, ¿no? Pero yo creo que quizá desde el principio hubiese sido más drástico aún, porque como bien señala Ronald, las personas que van de afuera hacia los penales son las que posiblemente porten el virus, ¿no? Y que si nos imaginamos cómo se encuentran dentro de prisiones, ya la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, ha dicho de que tenemos que tomar determinadas precauciones. ¿Y cuáles son estas? El lavado de manos, el aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, si estas recomendaciones las introducimos dentro de los penales, ¿se podrían cumplir? O sea, la salud se torna definitivamente precaria si lo comparamos con la salud fuera de los penales, pero ya estamos nosotros siendo testigos que ni siquiera fuera no se va a llevar o se llevan de una manera más rápida estos contagios, tanto más entonces dentro de las prisiones. Entonces, tampoco podemos
echarle la culpa, como digo, al sistema penitenciario. No, ese es un problema que ya viene de larga data. Ya está este hacinamiento, esto, carencia de personal, la carencia de programas de tratamiento, en algunos casos también corrupción. Entonces, ahora que se está viendo, recién se está viendo, ¿no? Todo lo que está pasando dentro de prisiones, tenemos de manera oficial 13 internos fallecidos y más de 13 son oficiales ya. oficiales, 13, oficiales, sí, 13. 500. En el Callao, ¿cuántos tenemos? O sea, De ¿tenemos manera la data? oficial se conocía hace algunas semanas 4, pero seguro ya ha aumentado, ¿no? Lamentable. Y 500 internos con el virus, de manera O sea, oficial. 500, eso ya es un foco infeccioso seguro. Así es. Porque, sí. Porque en una cárcel, ¿no? Para que también, en una cárcel, pues es como un cuarto donde viven varias personas, uno encima del otro, ¿no? Camarotes. Sí, están hacinados cada espacio, cada prisión a donde se visita, que he tenido esa oportunidad de visitar varias prisiones al interior también del Perú, y es muy lamentable, ¿no? Una cosa es mirar desde afuera y criticar desde afuera, pero otra cosa es mirar desde adentro, ¿no? Yo creo que por ello, y en algún momento también se llevó a cabo de que algunos magistrados puedan conocer las prisiones y las condiciones en las que viven los internos, los privados de libertad. Y muchos de los internos que visitaron, muchos de los magistrados que visitaron por primera vez prisiones se humanizaron. Porque dijeron, sí, es importante humanizar, ¿no? Es muy importante humanizar. Hoy más que nunca, doctora, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, pero también yo creo que nuestros legisladores tenemos que llevarlos dentro de prisión. También, ¿no? Nuestros legisladores son los primeros que deberían pisar prisiones. Bueno, hay algunos ex legisladores, más bien ex legisladores que han pisado, pero por mérito propio en todo caso. Sí, bueno, pero ahora sí, o muchos políticos que han estado en prisión y que salen y que se han vuelto más humanos. La prisión también. Porque como digo, una cosa es mirarla desde afuera, pero lo que tenemos que hacer con prisiones es mirarlas desde adentro, para que desde adentro se humanicen las personas y luego en ese sentido se puedan emitir las normas, las medidas alternativas, mejorar las condiciones que también desde Naciones Unidas y las reglas mínimas de tratamiento, las reglas Mandela del año 2015, establecen algunas recomendaciones para que sean introducidas en las normativas de los países respecto del sistema penitenciario. Bueno, doctora, gracias de sobremanera por haber aceptado esta entrevista. Para nosotros ha sido definitivamente un lujo tenerla a usted, lamentablemente en estas condiciones de pandemia, de aislamiento. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos de las normas, hay que buscar también nuestra propia salud y la salud de los demás. A la distancia, un fuerte abrazo y agradecerle de nuevo por su participación acá en su programa Entrevista. Gracias, doctora Diana Milla Vázquez. No, gracias a ti, Ronald, gracias a todo tu equipo y gracias a las personas que han estado pendientes de esta entrevista y que han podido también formular sus comentarios y sus preguntas. Encantadísima y hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Ha sido con nosotros la doctora Diana Milla Vázquez. Gracias. Buenas noches, amigos.